Un abrazo para cada uno, amigo y hermano que nos acompañas nuevamente en nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Sea cada uno bienvenido y continuaremos con nuestro estudio del libro de Génesis. Y hoy, esta semana, más bien dicho, esta semana estamos estudiando lo que es el diluvio, ese suceso que aconteció después de la caída de la raza humana. El diluvio es nuestro estudio para esta semana. Pero antes de entrar en lo que es el estudio para hoy día, miércoles 20 de abril, vamos a tener una oración para pedir, como siempre, la guía del Espíritu Santo. Oramos, Dios que estás en los cielos, agradecidos nuevamente, Padre, porque nos das un día más de vida. Abres nuestros ojos para poder ver la luz de un nuevo día. Y por eso te agradecemos en esta hora, Señor, porque ese milagro de la vida, de ese don que tú nos das a cada uno. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado, nos has bendecido. Ahora, Padre, vamos a estudiar tu palabra nuevamente como lo hacemos cada mañana, como lo hacemos cada día, para aprender más acerca de ti. Esperamos que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros durante este estudio y que Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento en los próximos minutos para poder estudiar tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como les decía, el estudio para este día y se titula pues El Pacto, primera parte. Día de hoy vamos a estudiar la primera parte. Ya hemos visto lo que ha sucedido, cómo fueron los preparativos, cómo fue el suceso del diluvio y también después que finalizó el diluvio. Pero antes de meternos al estudio de ahora, yo quiero compartir con ustedes una parte del texto de un escrito de Elena de White. Se titula Cada día con Dios y es lo que ella escribió para el día 14 de agosto. Y dice, la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó, dice, con paciencia y humildad semejante a la de Cristo, las provocaciones, las burlas, los insultos y los escarnios de aquella gente. A menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración, pidiendo de su poder, pidiendo su ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era un poder condenador para los incrédulos. Ese era Noé, aquel que Dios había visto justo para cumplir su propósito. Ahora bien, vamos a hablar ahora acerca del pacto. ¿En qué consistía el pacto? Dios promete salvar a Noé y a su familia. Bueno, y no solo la familia de Noé, porque Noé estuvo predicando. Entonces, quiere decir que Dios prometió salvar a Noé y a su familia y también a todo aquel que quisiera entrar en el arca con ellos.
¿Qué hubiera pasado si en lugar voy a leer antes lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 6 y versículo 18? Ya vamos a ver por qué. Génesis 6, 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos una manera enfática, una manera segura de lo que Dios estaba diciéndole a Noé. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios, en lugar de hablarle de esa manera, Dios le dice a Noé de la siguiente manera? Mira, voy a terminar el mundo con un diluvio terrible. Yo podría salvarte o no podría hacerlo. Mientras tanto, podrías hacer el arca, podrías hacer esto, podrías hacer aquello, podrías hacer lo otro. Y luego vamos a ver qué sucede. Pero no te garantizo nada. ¿Qué tal si Dios le hubiera hablado de esa manera a Noé? Esas declaraciones difícilmente le hubieran dado a Noé aquella seguridad que le dio Dios en ese texto bíblico que leímos. Y, y esa promesa que se encuentra en ese pacto. A lo mejor Noé no le hubiera creído, ¿verdad? Si Dios le hubiera hablado de esa manera. Estamos viendo ahorita en qué consiste el pacto, en qué consistía ese pacto de Dios y Noé, ¿verdad? Pero para que Dios cumpliera ese pacto, también Noé tenía que cumplir parte de su parte dentro del pacto, ¿verdad? Y Noé tenía que construir un arca y tenía que entrar en ella. De hecho, el entrar en el arca para Noé era algo, no era una obligación, ¿verdad? No era una obligación que Dios le había dicho, tienes que entrar. Dios le ofreció a Noé y le dijo que iba a entrar, sí, pero finalmente quien iba a decidir entrar o no al arca era Noé. Ahí estaba el libre albedrío siempre, ¿verdad? Entonces, si Noé no hubiera cumplido su parte del pacto, Dios no hubiera podido haber cumplido también su parte, porque tenían que cumplirse las dos partes tenían que cumplir en el pacto. Cuando Dios se compromete, todos nosotros sabemos que Dios cumple y nada puede impedir que cumpla, excepto nuestra obstinación en rechazar la ayuda prometida. Y aunque esta destrucción venía como un diluvio mundial, Dios tampoco abandonaría el mundo que él había creado. Él seguía ofreciendo la relación del pacto puesta en marcha después de la caída del ser humano. Dios nunca se rindió, Dios nunca se ha rendido por salvarte, por salvarnos a cada uno de nosotros. Dios no se ha rendido ni lo va a hacer nunca, porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos salvos y tengamos la vida eterna. Ese yo divino que ofrece el pacto, ese es el fundamento que le da la seguridad a Noé de que ese pacto iba a ser cumplido. Noé con eso le da la garantía a Noé. Como un Dios que honra sus pactos, el Señor prometió proteger a los animales,
proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir en una relación de compromiso con Él que resultara en obediencia. Dios prometió proteger a Noé y a su familia. Pero también ellos debían estar dispuestos a vivir una relación de compromiso con Él, que el resultado iba a ser la obediencia de parte de ellos a Dios. Noé cumplió su pacto, su parte del pacto. Noé cumplió su parte dentro del pacto. Lo que acabamos de estudiar en los minutos anteriores es en qué consistía el pacto, ¿verdad? Y ya vimos en qué consistía, ¿verdad? Habían dos partes, Noé y Dios, ¿verdad? Ambos habían cumplido con su parte. Noé había sido obediente y Dios le había preservado la vida. Ahora bien, ¿qué pasó cuando Noé salió del arca? Noé cumplió su parte del pacto, obedeció y en su libre albedrío él decidió entrar también al arca. Pero ¿qué pasó después del diluvio? ¿Qué pasó cuando el arca se detuvo en el monte Ararat? ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Génesis 8, 20 nos dice lo siguiente. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Holocausto es sacrificio. Noé ofreció un sacrificio a Dios. Inmediatamente Noé salió del arca y lo que él decide es adorar a Dios. No era lo mismo que Adán y Eva hicieron, me imagino, justo después de la creación, el sexto día, el séptimo día, se encontraron con Dios y lo adoraron. Pero Adán y Eva adoraron a Dios de una manera diferente a lo que lo hizo Noé. ¿Por qué? Porque Adán y Eva dice que estaban enfrente de Dios, veían a Dios cara a cara. Y debido al pecado, el acto de adoración de Noé tuvo que ser diferente al de Adán y Eva. Noé tuvo que recurrir a un holocausto, a un sacrificio. Y ahí en este versículo es la primera vez donde se menciona la palabra altar en la Biblia. Ese sacrificio, ese holocausto de Noé fue una ofrenda de acción de gracias a Dios porque Él lo había salvado junto a su familia. Ese fue el motivo de la adoración de Noé. Nomás salió del arca, construyó un altar e hizo un holocausto, un sacrificio a Dios con motivo de acción de gracias por haberle preservado la vida. Y por último, lo otro que nos va a llamar la atención en el estudio de hoy es la dieta humana. ¿Qué pasó con la dieta humana? ¿Qué dice Génesis 9, versículos 2 al 4? ¿Y por qué fue que la dieta humana se vio alterada por el diluvio? Génesis 9, 2 al 4 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado antes. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y ahí estaba clarita la indicación. ¿Pero por qué se vio alterada?
porque hubo necesidad de recurrir a todo, como dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas. ¿Por qué? Recordemos que el diluvio fue una inundación total en todo el mundo. En todo el mundo fue el diluvio y fue una inundación total. Entonces, cuando se detuvo la lluvia, cuando el arca se detuvo, cuando Noé salió, ya no habían vegetales como antes para poder alimentarse. Los vegetales, las plantas habían sido destruidos también en ese momento. Entonces, Noé y su familia tenían que alimentarse. Y por eso Dios les dio la instrucción de que podían comer de todo lo que se mueve, de todo lo que vive. Ellos podían servirles de mantenimiento, alimentarse, ¿verdad? Y eso que sucedió vino a cambiar radicalmente la relación entre la humanidad y los animales. Ya no era el mismo tipo de relación entre los hombres y los animales, ¿verdad? De hecho, el versículo 2 comienza diciendo, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, ¿verdad? Entonces, ahora todo iba a ser una relación de temor entre los animales y el hombre. De hecho, así sucede ahorita, de miedo. Y eso era debido a que el ser humano ahora iba a matar a los animales para poder comer. Totalmente diferente a lo que pasaba en el Edén. Totalmente diferente. Y el versículo 4 termina diciendo, pero carne con su vida, dice, que es su sangre, no comeréis. En el versículo 4 ahí vemos cómo Dios da una instrucción nueva. Y era que el ser humano no debía consumir la sangre de los animales, porque la vida está en la sangre. Es decir, acordémonos lo que dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay remisión de pecado. Entonces, la sangre derramada por Cristo Jesús, aparte de limpiarnos de todo pecado, nos da vida a cada uno de nosotros. Y por eso Dios le da la instrucción a Noé de que la carne con su vida, que es la sangre, no comeréis, porque la vida está en la sangre. Cristo Jesús, con el derramamiento de su sangre, nos dio vida. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Para finalizar, la salvación que Dios provee es un don inmerecido y del que no somos dignos. Y la respuesta humana a ese don, el mantener la parte humana del trato, ¿verdad?, es la fidelidad y la obediencia. Y con esto vamos a finalizar. La salvación que Dios provee es un don inmerecido y del que no somos dignos. Y la respuesta humana a ese don es la fidelidad y la obediencia. Nosotros debemos tener nuestro pacto, guardar también la parte de nuestro pacto, cumplir nuestra parte dentro del pacto. Dios juzgó al mundo antediluviano y lo condenó a ser destruido por su maldad, pero hizo un pacto con el remanente, con Noé y su familia. Aquellos estaban dispuestos a escuchar a Dios y a su pregonero de justicia, dice 2 de Pedro 2:5.
¿Y quién es ese pregonero de su justicia? Es Noé. Noé fue hallado justo delante de aquel tiempo corrupto. Y por eso dice que Dios juzgó al mundo antediluviano y lo condenó a ser destruido por su maldad. Pero hizo un pacto con el remanente, aquellos que estaban dispuestos, dice, a escuchar a Dios y a su pregonero de justicia. Dios hizo un pacto. ¿Cuántos no escucharon a Noé predicar acerca de que iba a ser destruido el mundo con un diluvio? Ahora, hermanos, en la actualidad, nuevamente en la actualidad, Dios se encuentra juzgando el mundo. Su pacto sigue abierto para todo aquel que quiera aceptarlo. Aún hay una manada pequeña, aún hay un remanente fiel. No, ese remanente no es mejor que otro. Ese remanente simplemente ama a Dios y acepta su gracia. La pregunta es, ¿eres tú parte de ese remanente? Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a poder salir adelante y poder ser obediente y poder cumplir la parte de tu parte. Que el Señor te bendiga y te invito a que permanezcas conectado con el cielo y que el día de mañana nos acompañes a estudiar la segunda parte del pacto. Hasta luego.